entonces son ataques paroxísticos y recurrentes de dolor subesternal o precordial. Ese dolor puede ser referido o irradiado, es lo mismo, o sea que se va el dolor hacia el brazo izquierdo y hacia la mandíbula izquierda. La sensación que se tiene es de constricción. Algunos pacientes lo refieren como, uy, me pusieron 10 ladrillos encima del pecho. Eso es la constricción, la sensación de peso encima. De ahogo porque no puedes respirar adecuadamente. O hipopunzada. Pero esto es una isquemia que es transitoria. Si no fuera transitoria ya sería un infarto. Entonces, dura entre 15 segundos a 15 minutos. Ese es el límite que le han puesto. Hay dolor porque se está liberando moléculas como la adenosina, la bradykinin, que están estimulando todo lo que hay que inervando el corazón. ¿Sí? Ya les había mencionado cómo es la división de los tipos de angina. Entonces, la estable o típica, ya les di las características clínicas. La destincetal o variante, que es por vasoconstricción, y la inestable o increciendo, que si ustedes miran acá, es cuando se produce ruptura de placa, trombosis y puede producir el infarto agudo de miocardio o la muerte súbita, se asocia muchísimo más. O sea, tienen un paciente que tiene angina inestable, tiene que el riesgo es muchísimo más alto de que haga un infarto agudo de miocardio o una muerte súbita. La angina estable es la más común, ¿sí? Asociada con el esfuerzo, ya que el hay una reducción de la perfusión y aumento de la demanda. Ese es el mecanismo que existe para angina, para infarto, para todo. Dura menos de 10 minutos o hasta 15 minutos y pasa con el descanso o con el uso de nitroglicerina sublingual. La angina de Prinzmetal, de nuevo, causada por vasoespasmo, por eso también la llaman paroxística, porque realmente no se sabe qué es lo que lleva al vasoespasmo, fuera de todo lo que yo mencioné ahorita, pero por qué en esas personas hay una tendencia a hacerlo más. Ocurre en el descanso, puede producir una elevación del segmento de ST. Esto se asocia sobre todo a una isquemia transmural, o sea que esté comprometiendo toda la pared o más del 40% de la pared del espesor. Pasa con nitroglicerina y los bloqueadores de los canales de calcio básicamente es para hacer que los vasos sanguíneos no se contraigan. Bueno, la angina inestable, les mencioné, aumenta en frecuencia. Una persona que empieza teniendo 2 episodios a la semana, ya después va a ser más progresivo, entonces tiene muchos más episodios más frecuentes. Dura mucho más, se hace con menor esfuerzo, reposo también. Alteraciones de las placas y o vasoespasmo están involucrados, ya mencioné eso. Y es llamada la angina preinfarto, por eso les decía, un paciente que tenga angina inestable tiene mayor riesgo de hacer infartos. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar un poco del infarto. El infarto, pues básicamente es la necrosis del músculo cardíaco secundario a isquemia, ¿cierto? La primera causa de muerte en Estados Unidos, por edad, solamente el 10% de menores de 40 años, pero se ve, y el 45% ya mayores de 60, no sé, está bien, en menores de 65 años.
principalmente son hombres, son los que mayor riesgo tienen. Pero yo les mencionaba ayer, las mujeres con menopausia castrante se les incrementa el riesgo mucho más que a los hombres. La causa principal, la aterosclerosis, y todas las enfermedades asociadas que pueda tener ese paciente, como hipertensión, el uso de cigarrillo, diabetes, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Todo lo que habría de aterosclerosis aplica acá. Tiene que el 90% de los infartos del miocardio sucede por cambio de la placa. No es sorpresa, ¿no? Exposición de colágeno subendotelial. ¿Que favorece qué? Trombos. Estos son, además llegan plaquetas. Las plaquetas también están liberando tromboxano 2, ADP, serotonina que generan vasoespasmo. Entonces, fuera del trombo se produce vasoespasmo, es decir, que bloquea completamente la circulación en ese vaso. El 10% de los infartos transmurales no están asociados a trombosis. Ya les estaba mencionando que una causa es la vasoconstricción por sí sola puede producir un infarto. La presencia de émbolos pueden ser causados cuando hay fibrilación auricular en la aurícula izquierda. Las fibrilaciones auriculares se las mencioné cuando hablamos de valvulopatías. Una fibrilación auricular siempre tiene que uno pensar en que hay émbolos. Siempre. Entonces, pues esos émbolos, como les decía, no solamente van al cerebro o a otras partes, sino también van a la pared del corazón, causando también otros focos de infarto. Y a veces no se encuentran realmente las razones, se piensa que hay algunas alteraciones hematológicas que pueden causar infartos. ¿Perdón? ¿A qué se refiere vegetación? Las vegetaciones. ¿Quién dice que son las vegetaciones? ¿Dónde se ven? ¿Qué casos? Endocarditis. Entonces, las endocarditis tienen vegetaciones. ¿Hay algunas otras enfermedades que puedan tener vegetaciones? ¿Como cuál? Hay una, la mencioné porque es que tiene un nombre así muy sofisticado. Parece de almacén de ropa. La de lupus, ¿cómo se llama? Lipman Sachs. ¿Sí o no? Parece un almacén de ropa. Europeo, muy sofisticado. También produce vegetaciones. Si se están rompiendo esas vegetaciones, igual, émbolos que pueden ir a cualquier parte del cuerpo, incluyendo el propio corazón. Bueno. Entonces, pues, cuando se hace todos estos hallazgos y todas estas características de la patogenia han sido basados en hallazgos también de autopsia o por imágenes diagnósticas. ¿Sí? La angiografía es lo primero que le hacen a un paciente que llega a urgencias con dolor precordial, además de los laboratorios que ya les muestro cuáles son. Pero entonces se tiene que hacer la angiografía hasta las 4 horas se puede ver la oclusión trombótica, en este caso, que se ve perfectamente el bloqueo. Sin embargo, no está bloqueada al 100%, alcanza a ver algo del vaso porque distalmente se sigue viendo que pasa sangre. De 12 a 24 horas puede verse ese bloqueo solamente en el 60% de los casos, porque ya para entonces puede haber pasado que hay lisis del trombo o que se ha relajado el vaso si es por eventos básicos de construcción. Los tratamientos son trombolíticos, se ponen sustancias que van a romper ese trombo para que sigan pasando, y la angioplastia después de nuestro bueno,
¿Cómo responden las células cardíacas a esa lesión isquémica que está sucediendo? Primero que todo, pues si no hay oxígeno, se interrumpe la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, no hay, ¿qué no se produce? Fosforilación. Si no hay fosforilación oxidativa, ATP. ATP, ¿verdad? Entonces no hay energía. Les decía que no es, la célula miocárdica no es que utilice mucho la glicólisis anaeróbica para producir ATP, pero si la hace hay producción de ácido láctico, lo cual va a lesionar aún más las células miocárdicas. Después de un minuto de que haya hipoxia, isquemia, esas células miocárdicas ya no se contraen. El daño es reversible si la duración de la lesión es menor a 20 minutos, pero ya es irreversible entre 20 a 40 minutos. Entonces ya empiezan a haber manifestaciones que llevan a necrosis celular. La necrosis, por supuesto, va a aumentar, porque no solamente se están dañando las células miocárdicas, ¿no? Las células de ciertos vasos que están pasando por ahí, que se están dañando, también se van a necrosar. Entonces, eso hace que aumente el daño de los vasos, que aumente la trombosis y la obstrucción sea todavía mayor, por mayor daño isquémico. El diagnóstico, pues, la idea es que tan pronto llegue un paciente a urgencias con dolor recordado con infarto, se lleve rápidamente a hacer el tratamiento para evitar precisamente todas estas cosas. Y uno pensaría que, bueno, destapemos esos vasos, pero a veces cuando se destapan un poco tarde, la llegada de oxígeno a esos tejidos ya isquémicos puede lesionar todavía más ese corazón. Y a eso se le llama la lesión por repercusión. Porque cuando llega la sangre de nuevo a ese sitio, está llevando células inflamatorias que van a liberar radicales libres de oxígeno, que ustedes saben producen mucho más lesión que todas las células que están ahí. La disfunción de las mitocondrias en las células que ya están en cambio irreversible, pues lleva definitivamente a apoptosis. Se pueden bloquear aún más los vasos sanguíneos porque llegan muchos linfocitos y entonces tratan de hacer migración hacia tejidos y empiezan a taponar los vasos, como hay más. Hay arritmias y hay muerte súbita por fibrilación ventricular. La causa última de los infartos es la fibrilación ventricular. Depende del tamaño, de la localización y de la severidad que haya muerte del paciente o no. Y a su vez, todas estas características van a depender de qué tan rápido se dio este evento, cuál fue la localización y qué tanto se obstruyó ese vaso. La duración de la obstrucción, como les digo, si se logra manejar rápidamente o se destapa por sí solo rápidamente, pues es mejor. Qué tanto hay espasmo coronario, si ese paciente tiene hipertensión o si tiene taquicardia también puede aumentar. El ritmo cardíaco pues, es una respuesta normal a la obstrucción. Dependiendo de qué tanto está comprometiendo la pared del miocardio, pues se han clasificado en dos tipos. Están los transmurales, que tienen todo el espesor, los subendocardios, que afectan el tercio interno de la pared. Y acá el estrago puede ser, bueno, el subendocárdico puede ser parcial, digamos, no en toda la pared, pero acá este es completamente concéntrico. Y como les mencionaba antes, pues hay también infartos que son multifocales pequeños, que se asocian sobre todo a pequeños centros. Entonces, el infarto transmural se ve
cuando hay compromiso de la descendente anterior, hasta un 40 y 50%. Si es la coronaria derecha, en un 30-40%, y si es la circunfleja, en el 15 al 20%. Entonces, la descendente anterior es la que más causa infartos transmurales. El bloque de la tiene que haber 50% o más del espesor miocárdico comprometido para que se llame un infarto transmural. De alguna forma, estos infartos transmurales, como ya vimos, pues la que más afecta es la descendente anterior, que es izquierdo. Y por la misma razón, casi todos van a afectar alguna parte del ventrículo izquierdo y o el tabique interventricular. ¿Qué pasa si hay necrosis del tabique interventricular? Se comunican ambas cámaras, ¿no? El ventrículo izquierdo derecho. 15 al 30% afectan la pared posterior o posterior septal del ventrículo derecho y solamente en el 1 al 3% se afecta el ventrículo derecho solo. Entonces, muchísimo menos frecuente. El infarto subendocárdico se produce, pues obviamente hay perfusión, pero se ve más por causa, no tanto como una obstrucción localizada, sino ya más, digamos, sistémica, cuando una persona está haciendo hipotensión o anemia o neumonía, causas que realmente no lleven suficiente oxígeno en la sangre, entonces empiezan a hacer infartos subendocárdicos. Si hay obstrucción, generalmente es parcial y muy rápido, pasa rápidamente y lleva a los infartos subendocárdicos. Bueno, entonces ya para mirar un poco cómo es la morfología, la macroscopía y microscopía de los infartos, tenemos que antes de 12 horas uno no encuentra cambios macroscópicos obvios, ¿sí? A menos que se use esta sustancia, es el cloruro de difeniltetrazol y que nos va a permitir, cuando lo metemos el tejido en esa sustancia, entonces se va a volver blanco o se va a ver de una coloración más blancuzca el área de necrosis y aquí el área normal se va a ver muy rojo. Acá tenemos unos cortes coronales de un área de infarto, aquí está localizado un infarto, ustedes me van a decir si es transmural o si es... ¿Cuál es? Exacto. Bueno. ¿Qué era, profe? Es que no es joven. Como no me dijeron. Subendocárdico. Sí. Miren acá el tercio interno acá, blanquecino, ¿sí? Está rojo, el resto bastante rojo intenso por esa coloración. Las cositas blancas acá. Acá. No, es un grasa pericardia. Porque si tú miras acá, esta es la grasa pericardia. Entonces es como el cortecito. Pero lo que está dentro del bolsillo. No. Es el pericardio. No tiene ningún problema. No tiene que haber un límite así tan perfecto. Hay grasita. Bueno. Entonces. Ay, perdón, por atrás. Entre las 2 y las 24 horas después de que el paciente fallece, pues ya uno sí puede observar cambios porque ha tenido tiempo de que en vivo se produzcan todos estos cambios de inflamación. Entonces lo que vamos a ver principalmente son estas áreas moteadas que llaman, que son acúmulos de sangre entre las 2 y las
24 horas. Días después, entonces, esa área está lesionada, pues va a adquirir una coloración más obvia comparada con el resto del tejido, más definida y va a ser más blanca. ¿Por qué va a ser más blanca? Por la célula. Porque todo ese tejido es necrótico, ¿no? Entonces está ya muerto y es más blandito. Con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a haber fibrosis. 10 días a 2 semanas, uno empieza a ver un halo hiperémico. Acá hay que hacer un poquito de alto de fe. Pero pues si esta es la lesión donde estuvo el impacto, ustedes ven acá como una cosa más roja que corresponde al tejido de granulación. ¿Sí? Y después de más de 2 semanas, pues ya uno va a encontrar la cicatriz perfecta. Sí. ¿No se puede abrir la puerta? Botón rojo. Con el botón rojo, profe. Bueno. Con el botón rojo. El botón rojo que está allá. Ajá. Y la puerta Dios mío, Todos nos sí, quedamos una atrapados. a ver si Eso fue sería un tiroteo, profe. No, mentira. Mira, pues, ¿y por qué se traba así? ¿Es así? En caso de emergencia nos encerramos aquí. Ya sabemos para cuando haya una emergencia esperemos. Entonces, más de 2 semanas, pues ya está la cicatriz perfecta. Y va a ser un tejido que es duro. Si ustedes piensan en la función de un corazón que ha tenido un infarto, ¿qué tanto puede expandirse durante el diástole? ¿Qué tanto puede contraerse durante la sístole? Ya uno empieza a entender por qué esos pacientes van a tener progresivamente una insuficiencia cardíaca. A nivel microscópico, pues lo que va a haber no es necrosis. ¿Se acuerdan cómo se ve la necrosis microscópicamente? ¿Qué tipo de necrosis sucede en este corazón? Coagulativa. Y uno puede alcanzar, en algunos casos en la coagulativa, uno alcanza a ver como el fantasma de las células que quedaron ahí. Entonces, lo que estamos viendo acá, todas estas áreas que se ven mucho más pálidas, más rosadas, son áreas de necrosis. Y va a haber inflamación, que si es en los primeros días, ¿qué tipo de inflamación? A las primeras horas, ¿qué células llegan primero? Los neutrófilos, ¿verdad? Entonces acá ustedes ven unas que microscópicamente casi descubrir estos hallazgos es bastante complejo, pero se puede ver como un leve ondulamiento de las células, y además eso que son las bandas de contracción son un poco más obvias, ¿sí lo ven? Entonces, esos son como los hallazgos microscópicos que uno trata de buscar. También puede haber minocitolisis. Entonces, las células, si ustedes se acuerdan de lesión celular, pues hay entrada de líquidos a la célula y empieza a haber presencia de vacuolas, tumefacción celular. Todo eso está ocurriendo acá también. De 2 a 3 días la inflamación es súper obvia. Entonces, todo este azulito que ustedes ven acá metido entre las células cardíacas son neutrófilos que han llegado ahí. Después de 5 a 10 días empiezan a aparecer macrófagos para digerir todos los detritos celulares que se han producido, y 2 a 4 semanas pues ya empieza a ver el tejido de granulación. Más de 8 semanas pues ya es obvia la fibrosis a nivel microscópico. Ustedes ven que acá quedaron algunos grupos de miocitos vivos, pero en general todo lo demás es fibrosis del estroma y se aprecia más fácilmente con una coloración del tricrómico. Clínicamente, dolor muy parecido al de la angina, un dolor opresivo, intenso, generalmente debajo del esternón.
Y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta muchísimo. Que pueden llegar pacientes que se quejan de dolor de estómago, de indigestión. Es que comí algo que me sentó mal, que me estaba doliendo el estómago. O es la úlcera, que yo debo tener una úlcera en el estómago. ¿Sí? Entonces, es una de las características muy frecuentes. Se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, epigástrico, como se les estaba diciendo, y el brazo izquierdo. Dura minutos a horas, no alivia con nitroglicerina ni con reposo. Si esto no pasa, el dolor no pasa. 10 al 15% son asintomáticos, más graves. Porque así como hace uno para llevarlo al hospital. Nada. El pulso es rápido, es débil, porque el corazón ya está teniendo problemas de contraerse. Puede haber náuseas, diaforesis, que es Sudoración. sudoración profusa. ¿Sí? Puede haber disnea, que ya dijimos que es disnea, entonces la sensación no pueden respirar adecuadamente. 15% que no tiene nada. Los masivos, que ya comprometen más del 40% del corazón, pueden de una vez hacer un choque cardiogénico. Se acordarán de todas sus clases de patología general, ¿no? Choque y demás. Entonces, para hacer el diagnóstico, lo que más se utiliza es medir niveles enzimáticos de estas enzimas que normalmente se encuentran en el músculo cardíaco y que debido a la necrosis y salida de todos los compuestos de las células a la sangre se pueden medir. Las troponinas normalmente regulan la contracción, está mediada por calcio, tanto el músculo esquelético como cardíaco, sí, pero hay dos subunidades que son específicas cardíacas, que son la de troponina L y la troponina T, que se elevan en 2 a 4 horas después. Me faltó acá su concentración máxima llega a las 48 horas y se mantiene elevada por bastante tiempo. Entonces le permite a los médicos que si llegó al segundo día todavía va a encontrar troponinas aumentadas y se puede hacer el diagnóstico de daño del miocardio. Ojo que pues también se pueden aumentar en otras patologías que estén afectando el miocardio. Entonces el diagnóstico tiene que ser imágenes, troponinas, sintomatología, etcétera, etcétera. Persisten altas en cuanto a la creatinina quinasa. Creatinina quinasa MB se normaliza que es la otra enzima que también se mide. Entonces, en la isoforma miocárdica es la MB y pues aumenta a las 4 8 horas, pico a las 18 y vuelve a bajar a las 48 72 horas. Por eso las troponinas se usan mucho más porque tienen un rango más alto de detectarse. El diagnóstico también incluye imágenes, como les decía, una radiografía o un Doppler de perfusión. Y el tratamiento es la angioplastia. La angioplastia lo que se hace es un cateterismo donde se va a pasar un baloncito, puede ser un balón o puede ser una malla que se llama stent. Y se infla a nivel de la obstrucción para permitir el paso de sangre de nuevo distalmente. La trombólisis entonces va a limitar el tamaño del infarto, mejorar la sobrevenida, se utiliza algún tipo de streptokinasa, que es un activador del plasminógeno tisular. La idea es que todos los componentes del trombo se diluyan y permitan de nuevo el paso. Complicaciones de los infartos son muchísimas.
Empezamos con la disfunción contráctil, que eso es obvio. ¿Sí? Si hay un daño en la célula muscular, pues no se va a contraer adecuadamente. Esto puede llevar a una falla ventricular izquierda. ¿Y por qué izquierda? Porque principalmente se afecta el ventrículo izquierdo, que va a llevar a una hipotensión generalizada, congestión, edema pulmonar y en los casos, como les decía yo, en que es masivo, entonces va a llevar al choque cardiogénico. Puede haber disfunción de los músculos papilares y entonces lleva a una insuficiencia mitral. Puede haber un infarto del ventrículo derecho asociado que puede llevar eventualmente a paro cardíaco derecho también. Esta es tal vez de las complicaciones más severas y es la ruptura de la pared. ¿Se verá con los talurales o con los subendocárnicos? Los talurales, la neural. Tiene que haber una ruptura. Ustedes miren acá esta ruptura tan marcada. ¿A qué lleva esto? Taponamiento cardíaco. Rápidamente. Y esto no sucede de inmediato. Esto sucede días después de tener un infarto. ¿Sí? Porque tiene que haber un momento en que se está destruyendo todas las células y ya tengo marcado. Gracias. ¿Lo distraen ahora? Después resulta diciendo bobadas y ustedes, pero entonces, ¿sí? Bueno. Gracias por leerme la diapositiva. Ocurre en días, no inmediatamente. Sí, ocurre días después, porque tiene que darse tiempo a que haya necrosis completa, a que lleguen macrófagos y estén distribuyendo eso, la pared está muy delgada y fácilmente se rompe. Todos están de un sueño hoy, pero impresionante. Me encanta verlos tan felices, pero a ver si... Bueno. La otra complicación que hay son arritmias. Si ustedes piensan, la isquemia no solamente es para las células miocárdicas, también las células nerviosas que están encargadas de la conducción en el corazón, también pueden verse afectadas. Esto se ve en 90% de los pacientes que tienen arritmias, es altísimo. Cuidados coronarios, está pendiente de las arritmias, tienen que tener antiarrítmicos puestos, de las rupturas, todo esto, porque son las complicaciones más frecuentes y más graves. Las muertes súbitas se dan por bradicardia o taquicardia sinusal, porque hay contracciones musculares, por taquicardia ventricular, pero principalmente, como ya les había mencionado, por fibrilación ventricular. Es muy difícil sacar a un paciente de fibrilación ventricular. ¿Qué es el síndrome de Dressler? ¿Quién sabe? Lo bueno fue que lo puse en una diapositiva en la pericarditis, cuando estaba hablando de pericarditis. Y dije intencionalmente, nadie me preguntó qué es el síndrome de Dressler. Yo creo que van a salir a mirar en Google qué es el síndrome de Dressler. Pues es una pericarditis que es causada principalmente por una reacción inflamatoria. Y se ve 2 a 3 días después, puede ser fibrinosa o fibrino-hemorrágica, como ustedes ven acá. El problema de las pericarditis, eventualmente dependiendo, sobre todo las que son fibrosas, es que pueden no resolverse adecuadamente y formar una constricción del pericardio por engrosamiento del pericardio. Son lesiones constrictivas que se asocian también. Otra complicación más. Bueno, trombosis, ya muchos saben, pueden haber trombos murales,
Y cuando el daño es en el endocardio, o sea, cuando se infarto subendocardio, pues es cuando más se está dañando el área que está más expuesta a la sangre. Están exponiéndose muchas moléculas de adhesión. Es la base para que se formen trombos. Otra complicación es el aneurisma ventricular. Yo ayer se los mencioné. ¿Qué tienen que leer? ¿Cuál es la condición para que se llame un aneurisma? Que sea del espesor de la pared, ¿no? En el corazón. ¿Y en las arterias? Compromete aquí las 3 capas de la arteria. Bueno, entonces, acá ustedes están viendo un aneurisma formado. Generalmente es una complicación muy tardía, porque se va debilitando una alta pared. Tiene localización anteroseptal principalmente. Las cicatrices se van dilatando con cada diástole. Todo ese tejido fibroso y con cada diástole se dilata más hasta que se forma un aneurisma. Y pues esto no contribuye al flujo laminar, por lo tanto los trombos, hay un adelgazamiento, por lo tanto la ruptura puede afectar también el sistema nodal, entonces ¿sabes? Profe, se dilata con la sístole con la sístole preindustrial. Ah, sí, perdón, bien. Es como lo tienen a uno, así como todo el mundo allá, o hablando, o durmiendo, o todo menos en clase. Entonces se le va a uno las ideas. Bueno, también entonces está la cardiopatía isquémica crónica o miopatía isquémica que lleva falla cardíaca progresiva. Ustedes van a leer este fin de semana sobre eso porque eso hace parte de lo que vamos a discutir en el taller. Se asocia con infartos previos. El corazón trata de compensar la falta de contractilidad que tiene haciendo hipertrofia de las otras células y ocasionalmente puede ser asintomática o también presentarse arritmias. Y lo último que voy a hablar es muerte súbita. Entonces son 300.000 a 400.000 casos al año en Estados Unidos y es la muerte inesperada de causa cardíaca, 80-90% causado por enfermedad arterial coronaria. No hay sorpresa acá, ¿cierto? Pero como les decía, en pacientes jóvenes, uno tiene que pensar en otras causas que no sea enfermedad coronaria. Entre esas están enfermedades congénitas que tengan que ver con contractilidad del músculo, ya ustedes verán todo esto, estenosis aórtica que también puede llevar a una muerte súbita, el prolapso de la mitral, miocarditis, cardiomiopatía dilatadas o hipertróficas. La hipertrófica fue la que yo les decía que se asocia a atletas jóvenes que mueren, ¿no? Hipertensión pulmonar, alteración del sistema conductor o un aumento de la masa cardíaca por una hipertrofia muy marcada que también puede llevar a la muerte. Eso es todo. Ahora sí, por favor, salgan, ríanse, disfruten de la vida, que es muy importante.